El funcionario de seguridad del Aeropuerto Internacional, José María Córdoba, que encontró el cuerpo esa mañana, dijo después, en su declaración oficial, que lo primero que notó fue el vapor, una neblina fina pegada al interior de los vidrios del SUV negro, estacionado en la zona de larga estadía, sector C, cajón 47. Pensó que el motor llevaba horas encendido. Se acercó. Golpeó el vidrio. Nadie respondió. Cuando pidió que abrieran el vehículo y la puerta cedió, el aire que salió era denso, caliente, con ese olor que los paramédicos reconocieron de inmediato. Donald Marsh, 64 años, ciudadano estadounidense con pasaporte de Texas, estaba recostado sobre el volante con los ojos entrecerrados, como si se hubiera quedado dormido esperando a alguien. Pero nadie lo estaba esperando, y él no estaba dormido. Eso fue el martes a las 6:23 de la mañana. Lo que yo voy a contarte ahora es todo lo que pasó antes de ese momento. Y te adelanto algo. Esto no es la historia que parece a primera vista. Presta atención a cada detalle, porque en este caso, todo importa. Retrocedamos 8 meses. Valeria Montoya tenía 24 años y 180,000 seguidores en Instagram cuando Donald Marsh apareció en su vida. No apareció de manera dramática. Apareció como aparece casi todo hoy, con un comentario en una foto. Ella había subido una imagen desde el mirador de Las Palmas, con Medellín de fondo. Ese skyline que parece mentira cuando lo ves de noche con todas las luces encendidas. El comentario de él decía simplemente, "Most beautiful city I've ever seen". Sin emojis, sin insinuaciones. Valeria respondió con un, "Thank you, it really is", y no pensó más en eso. Pero eso no es lo más extraño. Lo extraño es que Donald llevaba semanas siguiéndola, dándole like a sus fotos de manera sistemática, siempre primero o segundo en reaccionar, con la regularidad de alguien que tiene las notificaciones activadas y el tiempo para estar pendiente. Valeria lo notó. Los creadores de contenido aprenden a leer esos patrones porque su trabajo depende de entender cómo se comporta la gente frente a una pantalla. Revisó su perfil. Foto con un lago de fondo. Bio que decía Retired, Austin, TX, Traveling the World One City at a Time. Sin fotos de familia. Sin etiquetas a nadie. La clase de perfil que pertenece a alguien que mira mucho y publica poco. Una semana después, Donald le mandó un DM. Sé que esto puede sonar extraño viniendo de un desconocido, pero llevo tiempo admirando la manera en que mostrás tu ciudad. Soy empresario retirado, viudo, 64 años. Voy a estar en Medellín el próximo mes. ¿Estarías dispuesta a ser mi guía por un día? Te pago lo que valga tu tiempo. Valeria leyó ese mensaje 3 veces. Lo dejó en visto durante 4 días. Esta historia ocurrió en Colombia, pero sé que muchos de ustedes me escuchan desde muy lejos. Desde México, desde Argentina, desde España, desde Chile, desde lugares que nunca me imaginaría. Déjenme en los comentarios desde dónde están viendo esto, porque estas historias viajan más lejos de lo que uno cree. Valeria no era, como algunos medios la describirían después, una cazafortunas calculadora. Era una muchacha del barrio Buenos Aires que había construido su presencia en redes con la misma disciplina con que otras personas van a la oficina. Se levantaba a las 6 para grabar antes de que la luz cambiara. Editaba sola, sin equipo de producción, con un celular comprado en cuotas. Publicaba todos los días. Analizaba sus métricas cada domingo con una libreta de papel. Su madre vendía arepas en una tienda del barrio. Su padre no aparecía en la historia desde que ella tenía 11 años. Tenía una hermana menor en el último año del bachillerato, a quien ayudaba con útiles y pasajes desde que su cuenta empezó a monetizarse. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Valeria no respondió el mensaje de Donald por interés económico. Lo respondió porque, según dijo ella misma en la única entrevista que dio antes de que su abogado le prohibiera hablar, ese mensaje no tenía el tono de los que solía recibir de hombres extranjeros mayores. No había insinuación física. No había elogio del cuerpo. Había una propuesta de negocio directa y una transparencia que resultaba paradójicamente desarmante. Le respondió que sí,
que cobraba $200 por día, que podían quedar en un lugar público. Donald respondió en menos de 2 minutos. Perfecto, donde vos quieras. La primera vez que se vieron fue en el Café Velódromo, en el Poblado, un lunes al mediodía. Valeria llegó 10 minutos antes, como era su costumbre. Quería ver antes de ser vista. Donald llegó puntual. Alto, cabello completamente blanco, piel rojiza de quien no termina de acostumbrarse al sol de ningún lado, camisa de lino azul. Tenía ese porte tranquilo de los hombres que llevan décadas sin apurarse por nada. Hablaron 3 horas. Donald pagó la cuenta sin revisar el total. Al despedirse, le dio un sobre con $200 en efectivo y dijo que había sido el mejor tour que tomó en años, aunque no habían salido del café. Valeria manejó de vuelta a Buenos Aires con ese sobre en la cartera y una sensación que no supo nombrar. No era desconfianza, tampoco tranquilidad. Era algo intermedio, como cuando sabes que algo está pasando, pero no tenés información suficiente para decidir qué. Esto es importante, recórdalo. Esa sensación era su instinto funcionando bien, y en los meses siguientes, Valeria eligió ignorarlo. Donald volvió a Medellín 3 semanas después. Luego otra vez, y otra. En 4 meses visitó la ciudad 6 veces, cada estadía más larga. Le mandaba flores antes de cada llegada. La invitaba a restaurantes donde el menú no tenía precios. Le presentó a 2 amigos de Austin con esposas mucho más jóvenes, como si quisiera mostrarle que esa dinámica era algo normal en su mundo. Pero hay algo que todavía no te he contado. En ese mismo periodo, Donald había actualizado su testamento en una notaría de Austin. El documento, que los investigadores recuperarían meses después, designaba a Valeria Montoya como beneficiaria de $1.800.000 en activos, incluyendo una propiedad en las afueras de la ciudad y una cuenta de inversión en Fidelity. Lo firmó el mismo día que compró el tiquete para su 4ª visita. La propuesta de matrimonio llegó 6 semanas después, en una cena con vista a las montañas. Donald dejó el anillo sobre la mesa, en su caja, y dijo con esa calma texana que parecía ensayada: «Lleva el tiempo que necesites, pero lo que te ofrezco es real». Valeria miró el anillo, miró a Donald, y dijo que sí. 11 horas antes de que encontraran el cuerpo en el cajón 47, Valeria Montoya había comprado un tiquete de ida a Miami desde esa misma terminal. Un tiquete solo para ella. El casamiento de Valeria Montoya y Donald Marsh no fue en una iglesia. No fue en un salón de eventos con flores importadas y DJ hasta la madrugada. Fue un martes por la tarde en la Notaría Segunda de Envigado, municipio que limita con Medellín por el sur, elegido porque Donald había preguntado cuál era la notaría con menos filas y alguien en su hotel le había dado esa dirección. 2 testigos, Camila, la amiga de Valeria desde el colegio que firmó sin hacer muchas preguntas, y un conocido del hotel donde Donald se hospedaba, un belga de nombre Peter, que llevaba 3 meses en Colombia y a quien Donald había conocido en el desayuno 2 semanas antes. No había familia, no había fotos. Valeria llevaba un vestido verde oscuro que tenía guardado desde una quinceañera a la que había asistido el año anterior. Donald llevaba una guayabera blanca que le quedaba un poco grande de los hombros. El funcionario de la notaría los miró a los dos, a él, a ella, con 39 años de diferencia, y no dijo nada. Leyó el texto de rigor. Estampó el sello. Los declaró casados. Salieron a la calle a las 4:47 de la tarde y Donald propuso ir a cenar al restaurante Trivial, en el Poblado, donde había reservado una mesa privada con vista al jardín. Pero eso no es lo más extraño de esa noche. Lo más extraño es lo que Valeria encontró cuando fue al baño durante la cena. Dejó su cartera en la mesa y cuando volvió, Donald estaba mirando su teléfono desbloqueado. No estaba escribiendo nada, solo mirando. Cuando levantó la vista, sonrió y dijo: «Tenés muchos mensajes, sos muy popular», lo dijo en tono de broma. Pero la broma no llegó a los ojos. Valeria tomó el teléfono sin decir nada. Siguieron cenando. Esa noche, en el apartamento de El Poblado que Donald había alquilado por 3 meses,
Valeria escribió en las notas de su propio teléfono, con la pantalla en brillo mínimo mientras él dormía: revisó mi celular. Primera vez. Anotar. Esa nota existía. Los investigadores la encontrarían meses después. Las primeras semanas del matrimonio tuvieron una textura que Valeria describiría más tarde como de película de terror que arranca despacio. Nada era brutal. Todo era gradual. Donald empezó a preguntar quiénes eran los hombres que le comentaban en las publicaciones. Primero con curiosidad aparente, después con un tono que no era pregunta, sino auditoría. Le sugirió, con esa calma texana que ya conocemos, que quizás era mejor no responder ciertos comentarios, que ahora que era su esposa, ciertas interacciones mandaban el mensaje equivocado. Valeria respondía que su trabajo dependía de interactuar con su audiencia. Donald asentía. Cambiaba el tema. Y al día siguiente, volvía con una variación de la misma conversación. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba, porque en paralelo a esa dinámica de control que se instalaba en el apartamento, Donald Marsh era afuera impecable, amable con los vecinos, generoso con las propinas, aprendiendo español con aplicaciones en el teléfono, saludaba a la señora de la tienda de abajo por su nombre, le traía café a Valeria por las mañanas. Publicó una foto de los dos en su Instagram con un caption que decía "Found my reason to stay". La foto tuvo 247 likes en 48 horas, algo inusual para una cuenta tan pequeña. Valeria la vio, la guardó en favoritos y no dijo nada. Si esta historia ya te tiene enganchado, dale like y suscríbete al canal, porque lo que viene después es todavía más fuerte. Y no quiero que te lo pierdas. El primer mes después de la boda, Donald transfirió $20,000 a una cuenta conjunta en Bancolombia. Le dijo que ese era el fondo para los gastos del hogar. No había condiciones explícitas. Pero la semana siguiente, cuando Valeria mencionó que quería contratar a una asistente de contenido para escalar su producción, Donald preguntó cuánto costaría. Cuando ella dijo que calculaba unos $800 al mes, él calculó en voz alta que eso era casi 10,000 al año, y dijo que quizás había maneras más eficientes de crecer sin ese gasto. La conversación terminó ahí. El proyecto no volvió a mencionarse. Presta atención a este detalle porque va a ser clave más adelante. Valeria empezó a documentar. No porque tuviera un plan, sino porque desde niña había aprendido que la memoria falla y que las pruebas no. Guardaba capturas de pantalla de conversaciones, anotaba fechas y horas en las notas del teléfono. Una vez grabó desde la mesita de noche 40 segundos de audio de una conversación donde Donald le decía, con voz absolutamente tranquila, que una mujer casada no necesitaba 180,000 seguidores para sentirse valorada. Que él la valoraba, que eso debería ser suficiente. Ese audio existía y llegaría a oídos de la detective Ana Lucía Ferreira 3 meses después. Fue en la 6ª semana del matrimonio cuando apareció Jennifer Ríos. No es pariente de Valeria. Es el nombre que voy a usar para la mujer que se presentó un jueves al mediodía en la puerta del apartamento, mientras Donald estaba en el gimnasio del edificio, y le dijo a Valeria que necesitaba hablar con ella. Jennifer tenía unos 40 años, cabello corto, una maleta pequeña con ruedas que dejó en el pasillo como si no pensara quedarse. Habló rápido, con la urgencia de alguien que ensayó lo que iba a decir en el camino, pero sabe que el tiempo es limitado. Dijo que había tenido una relación con Donald Marsh 2 años antes, en San José, Costa Rica, que habían sido novios durante 4 meses, que Donald había hablado de matrimonio desde la 3ª semana, que ella había aceptado mudarse con él, que 3 meses después de convivir, su amiga había desaparecido. Valeria la interrumpió. ¿Qué significa desaparecido? Jennifer la miró un momento largo antes de responder, como si estuviera midiendo cuánto podía decir y cuánto era mejor callar todavía. Que nadie sabe qué le pasó, que la familia de mi amiga todavía la busca, que interpusieron una denuncia de personas desaparecidas que lleva 2 años sin respuesta, y que la última persona que la vio con vida fue Donald Marsh. Pero hay algo que todavía no te he contado. Jennifer Ríos no había llegado a Medellín por iniciativa propia. Alguien le había pagado el pasaje.
Alguien que sabía exactamente dónde vivía Valeria, en qué piso y a qué hora Donald salía al gimnasio. Y ese alguien no era quien Valeria iba a imaginar. Jennifer Ríos estuvo en el apartamento 42 minutos. Valeria lo sabe porque revisó las cámaras del edificio después, cuando todo ya había terminado, y los detectives le pedían que reconstruyera cada hora de esa semana. Las imágenes mostraban a Jennifer entrando al ascensor a las 12:17 y saliendo al lobby a la 1:01, con la misma maleta pequeña con ruedas, caminando hacia la puerta de la calle sin mirar atrás. En esos 42 minutos, Jennifer le contó todo lo que sabía. La amiga desaparecida se llamaba Marcela. 31 años, diseñadora gráfica costarricense, perfil bajo en redes, familia unida en San José. Había conocido a Donald en un bar del barrio Escalante en febrero de hacía 2 años. La relación escaló exactamente igual que con Valeria. Atención sostenida, regalos, propuesta de convivencia antes de los 3 meses. Marcela se había mudado al apartamento que Donald alquiló en Escazú. 2 meses y medio después, un lunes por la mañana, no apareció en el desayuno familiar al que siempre asistía. Su teléfono estaba apagado. Su apartamento propio, donde seguía guardando sus cosas, intacto. Donald había declarado a la policía costarricense que Marcela había salido el domingo por la noche después de una discusión, que asumió que había ido a casa de alguna amiga y que no había sabido más de ella. La investigación se cerró sin resolución. Persona desaparecida. Caso abierto. Sin detenidos. Pero eso no es lo más extraño. Lo más extraño es que 3 semanas después de que Marcela desapareciera, Donald Marsh abandonó Costa Rica. Canceló el contrato del apartamento en Escazú, devolvió el vehículo alquilado y tomó un vuelo a Ciudad de México. Desde ahí, según los registros migratorios que los investigadores colombianos rastrearían meses después, voló a Bogotá. Luego tomó un bus a Medellín, y en Medellín abrió Instagram y encontró a Valeria Montoya. Valeria escuchó todo esto sentada en el borde del sofá, con las manos juntas entre las rodillas, sin interrumpir. Cuando Jennifer terminó, hubo un silencio de varios segundos que ninguna de las dos rompió de inmediato. Después Valeria preguntó, ¿por qué me estás contando esto a mí y no a la policía? Jennifer respondió que ya había hablado con la policía 2 veces, que no tenían pruebas suficientes contra Donald porque él nunca había sido acusado formalmente de nada, que lo que ella podía hacer era advertir, que si Valeria tenía algo, cualquier cosa, que documentara todo. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba, porque Valeria ya lo estaba haciendo. Las notas en el teléfono, las capturas de pantalla, el audio de 40 segundos. Miró a Jennifer y le dijo eso. Y Jennifer asintió despacio, como alguien que confirma que llegó a tiempo, pero apenas. Antes de irse, Jennifer dejó un número de teléfono escrito en un papel. Dijo que era de un abogado en Bogotá que había trabajado el caso de Marcela de manera pro bono. Que si Valeria necesitaba hablar con alguien que entendiera la situación, ese era el contacto. Valeria guardó el papel y no le dijo nada a Donald. Esa semana, la dinámica en el apartamento cambió de manera que Valeria sentiría después como una presión que sube lentamente, la clase que no duele hasta que ya es demasiado tarde para reaccionar. Donald propuso que hicieran un viaje. Cartagena, dijo. Quería conocer la ciudad amurallada, los atardeceres en el Café del Mar, las playas de Barú. Sonaba razonable. Sonaba romántico. Valeria dijo que sí, calculando internamente que un viaje significaba salir del apartamento, estar en lugares públicos, tener más tiempo para pensar. Lo que no calculó fue lo que Donald haría 2 días antes del viaje. Llegó al apartamento con una carpeta de documentos que colocó sobre la mesa del comedor. Eran papeles de una aseguradora, una póliza de vida a nombre de él, con Valeria como beneficiaria. $250,000. Le explicó que quería que ella estuviera protegida si algo le pasaba, que era lo responsable, que un hombre de su edad tenía que pensar en estas cosas. Presta atención a este detalle, porque va a ser clave más adelante. Valeria afirmó. Esa noche escribió en sus notas del teléfono la fecha,
el nombre de la aseguradora, el monto y una sola palabra al final. ¿Por qué? El viaje a Cartagena nunca ocurrió. 3 días antes de la fecha programada, un miércoles por la noche, Donald llegó al apartamento diferente. No diferente de manera que Valeria pudiera describir con precisión en ese momento, sino diferente de la manera que se siente antes de entenderse. Más silencioso. Con la mandíbula apretada. Revisó el teléfono de Valeria sin pedirlo, directamente, mientras ella estaba en la cocina. Cuando Valeria volvió al salón y lo vio, le preguntó qué estaba haciendo. Donald dejó el teléfono sobre la mesa. La miró y dijo: ¿Quién es Jennifer? Valeria sintió el frío antes de procesar la pregunta. Había borrado los mensajes. Había borrado el número del papel, pero había olvidado borrar el nombre del contacto que había guardado esa tarde, 4 días después de la visita, cuando decidió que guardar ese número era más seguro que no tenerlo. Una conocida, dijo Valeria. Donald asintió, lentamente, con esa calma que ya sabemos que no es calma. Qué casualidad, dijo, porque yo también la conozco. Lo que vino después duró 40 minutos y no incluyó gritos. Donald habló despacio, con esa dicción precisa que usaba cuando quería que cada palabra entrara sin posibilidad de malinterpretación. Le dijo que sabía que Jennifer había estado en el apartamento, que el portero del edificio le había informado, que no estaba enojado, que estaba decepcionado, que esperaba más honestidad de su esposa. Valeria escuchó. No se disculpó, no explicó. Esperó a que él terminara. Dijo que estaba cansada y que iba a dormir, y se encerró en el cuarto. A las 11:17 de esa noche, Donald salió del apartamento. Valeria lo oyó cerrar la puerta. Oyó el ascensor. Miró por la ventana y vio las luces del SUV negro encenderse en el parqueadero del sótano y perderse hacia la avenida. Pero hay algo que todavía no te he contado. Antes de salir, Donald había llamado a alguien. Una llamada de 3 minutos que Valeria no escuchó porque tenía el agua del baño abierta. Una llamada que los investigadores rastrearían semanas después y que cambiaría completamente la dirección de toda la investigación. El cuerpo de Donald Marsh fue encontrado 12 horas después. Y el laudo toxicológico que llegó 9 días más tarde demostraría que lo que parecía un suicidio por monóxido de carbono era, en realidad, imposible. La detective Ana Lucía Ferreira del CTI de Antioquia llegó al cajón 47 del sector C a las 8:14 de la mañana, casi 2 horas después de que los paramédicos retiraran el cuerpo. Tenía 14 años trabajando homicidios en Medellín y había aprendido a leer las escenas antes de tocarlas. Antes de buscar respuestas, buscaba preguntas. Las preguntas correctas, decía, son las que abren los casos. Las respuestas solo los cierran. Se paró en el borde del cajón, miró el SUV por fuera, caminó lentamente alrededor y antes de abrir la puerta, dijo a su asistente una sola frase. «Esto no cuadra». ¿Por qué? Porque el tubo de escape del vehículo estaba limpio. Demasiado limpio para un motor que supuestamente había estado encendido durante horas. Y porque la posición del cuerpo, recostado sobre el volante con los brazos a los lados, no correspondía con lo que el cuerpo hace de manera natural cuando pierde la consciencia por intoxicación con monóxido. Normalmente hay contracción, hay tensión muscular, hay una posición que delata la lucha biológica del organismo antes de rendirse. Donald Marsh parecía haber sido colocado ahí, con cuidado, con tiempo, por alguien que sabía exactamente lo que hacía y no tenía prisa. Pero eso no es lo más extraño. Lo más extraño llegó con el laudo toxicológico 9 días después. El informe del Instituto de Medicina Legal estableció que en la sangre de Donald Marsh se encontraron niveles de lorazepam, una benzodiazepina de acción rápida, 4 veces por encima del rango terapéutico máximo. El monóxido de carbono estaba presente, sí, pero en concentraciones que por sí solas no habrían sido letales para una persona de su peso. Lo que mató a Donald Marsh fue la combinación. La sedación profunda producida por el lorazepam había suprimido sus reflejos respiratorios antes de que el monóxido completara el trabajo. En términos simples,
Alguien lo durmió primero. El carro hizo el resto. La detective Ferreira solicitó de inmediato las cámaras de seguridad del aeropuerto, las del sector de larga estadía, las del ingreso vehicular, las de los pasillos internos. Eran imágenes de baja resolución, pero suficientes. El SUV negro ingresó al parqueadero a las 11:52 de la noche del lunes. Lo que las cámaras mostraban dentro del vehículo era difícil de interpretar por la oscuridad y el ángulo, pero había algo claro. Donald Marsh no estaba solo cuando el carro entró al cajón 47. Había una silueta en el asiento del copiloto. Esa silueta descendió del vehículo a las 11:58, 6 minutos después de estacionar. Caminó sin apuro hacia la salida peatonal, con lo que parecía una chaqueta oscura con capucha. La cámara del pasillo exterior la captó de espaldas, moviéndose hacia la parada de taxis. 14 segundos de imagen. 14 segundos que Ferreira revisó 47 veces en los días siguientes. Presta atención a este detalle, porque va a ser clave más adelante. La silueta era de contextura delgada, estatura media, y caminaba con una particularidad que Ferreira señaló en su informe. Llevaba algo en la mano derecha, un objeto pequeño, rectangular, como una cartera, o como un teléfono. La primera sospechosa obvia era Valeria, y el hermano de Donald, Craig Marsh, que voló desde Houston 24 horas después de recibir la noticia, se encargó de decirlo en voz alta en cada oportunidad que tuvo. Habló con periodistas en la puerta del aeropuerto. Habló en una llamada que alguien grabó y subió a redes. Dijo que su hermano había sido víctima de una trampa matrimonial, que Valeria lo había seducido por dinero y que el sistema judicial colombiano tenía que dar respuestas. Eso era el red herring. Y yo lo voy a desarmar ahora, porque Craig Marsh tenía algo que los periodistas no mencionaron, una deuda de $320,000 con su propio hermano. Un préstamo documentado en un contrato firmado en Austin hacía 3 años, sin pagos registrados, con una cláusula que establecía que en caso de muerte del acreedor, el monto debía cancelarse a sus herederos dentro de los 90 días siguientes. Si Valeria heredaba, Craig pagaba. Su ruido mediático le había costado algo a la investigación. 10 días de atención pública apuntando en la dirección equivocada. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Porque mientras Craig hablaba con cámaras, la detective Ferreira rastreaba el número desde el que Donald había hecho esa llamada de 3 minutos la noche que salió del apartamento. El número correspondía a un teléfono prepago adquirido en una tienda del centro de Medellín 6 semanas antes, sin nombre, sin documento, efectivo. Pero hay algo que todavía no te he contado. Las cámaras de esa tienda funcionaban, y la imagen del hombre que compró ese SIM card, captada a las 4:23 de una tarde, era nítida, lo suficiente para que el sistema de reconocimiento facial de la Policía Nacional arrojara un resultado en menos de 40 minutos. El nombre que apareció en la pantalla era Rodrigo Estrada Vázquez. 48 años, empresario del sector de construcción en Medellín, con una sociedad que 3 años atrás había tenido como socio mayoritario a una empresa de inversiones domiciliada en Austin, Texas, una empresa de la que Donald Marsh había sido director durante 4 años antes de liquidarla en un proceso que había dejado a Rodrigo Estrada sin el dinero que esperaba y con una deuda tributaria que todavía cargaba. Rodrigo Estrada conocía a Donald Marsh. Tenía motivo. Tenía el teléfono. Y su abogado era el mismo nombre que Jennifer Ríos había escrito en un papel y entregado a Valeria 6 semanas antes. La detective Ferreira llamó al fiscal de turno y pidió 2 órdenes de captura. ¿Por qué 2? Porque el teléfono de Valeria Montoya, revisado con orden judicial esa misma tarde, mostraba una llamada de 22 minutos con Rodrigo Estrada Vázquez, realizada 3 días antes de la muerte de Donald. Una llamada que Valeria nunca había mencionado. 6. 880 caracteres. Parte 5. Lo que Valeria sabía. Valeria Montoya fue capturada un jueves a las 7:03 de la mañana en el apartamento de El Poblado. 2 agentes del CTI tocaron la puerta. Ella abrió con el cabello húmedo y una taza de café en la mano,
como si estuviera esperando una visita normal. Lo que no estaba esperando, o al menos así lo sostuvo durante las primeras horas de interrogatorio, era que su nombre apareciera en la misma orden de captura que el de Rodrigo Estrada Vázquez. Rodrigo fue capturado 40 minutos después en la entrada de su conjunto residencial en el sector de Laureles, mientras cargaba un maletín al vehículo con la rutina de alguien que no esperaba que ese jueves fuera diferente a cualquier otro. Los interrogatorios comenzaron por separado en salas distintas del edificio de la Fiscalía en el centro de Medellín. Esa es la táctica estándar: aislar a los imputados, comparar versiones, encontrar las grietas donde los relatos no coinciden. Y en este caso, las grietas aparecieron más rápido de lo esperado. Pero eso no es lo más extraño. Lo más extraño es que Rodrigo habló primero, y lo que dijo no era lo que Ferreira esperaba. Rodrigo reconoció haber conocido a Valeria. Reconoció la llamada de 22 minutos, pero la versión que ofreció era radicalmente distinta. Dijo que Valeria lo había contactado a él, no al revés, que ella tenía el número porque Jennifer Ríos se lo había dado junto con el papel del abogado, que la llamó porque quería saber con quién estaba casada. Según Rodrigo, esa conversación fue simple. Valeria le preguntó si Donald era peligroso, y él le dijo que sí. Presta atención a este detalle, porque va a ser clave más adelante. Rodrigo declaró que Donald lo había amenazado directamente durante la liquidación de la sociedad, que hubo correos, que el dinero que perdió no fue por un mal negocio, sino por una maniobra contable deliberada, que intentó acciones legales y que Donald, con abogados en Texas, lo había aplastado en cada instancia, que cuando Valeria lo llamó, no supo qué decirle más allá de la verdad. Ese hombre era capaz de hacerle daño. ¿Qué hizo Rodrigo después? Según él, nada. El teléfono prepago era para llamadas de un divorcio complicado que no quería registradas. No estuvo en el aeropuerto. No volvió a contactar a Valeria. Sonaba conveniente. Demasiado conveniente para ser espontáneo. Ferreira lo anotó y siguió escuchando. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Porque la silueta de las cámaras del aeropuerto no era Rodrigo Estrada. El análisis de marcha es una tecnología que la Policía Nacional aplica en casos donde el reconocimiento facial no arroja resultados definitivos. Compara el patrón único de movimiento de una persona, la manera en que distribuye el peso, el ritmo del paso, el balanceo de hombros, con registros biométricos disponibles en bases de datos. El resultado tardó 6 días. Descartó a Rodrigo con un 94% de certeza. Y apuntó a alguien que nadie había considerado. La silueta de contextura delgada, estatura media, con algo rectangular en la mano derecha, coincidía con el patrón de movimiento de una mujer. Ferreira pidió todas las imágenes disponibles de Jennifer Ríos, las de las cámaras del edificio de El Poblado, las de los 42 minutos de visita, las del lobby, las de la salida a la 101. Jennifer tenía contextura delgada, estatura media, y en la imagen de su salida llevaba algo en la mano derecha. Pero hay algo que todavía no te he contado. Jennifer Ríos no existía en ningún registro migratorio colombiano. El documento que presentó en recepción era una cédula venezolana con fotografía real y número falso. La dirección en Costa Rica que dio al portero no correspondía a ningún edificio real, y la historia de Marcela, la amiga desaparecida, era inverificable. No había ninguna denuncia con ese nombre en los registros costarricenses de los últimos 3 años. La mujer que se presentó como Jennifer Ríos era un fantasma. Valeria Montoya fue puesta en libertad provisional 22 días después de su captura, tras una audiencia donde la defensa argumentó exitosamente que la evidencia disponible no sostenía su vinculación directa al hecho. La fiscalía no tenía prueba que la ubicara en el aeropuerto. La llamada con Rodrigo era real, pero su contenido corroboraba la versión de ambos. Rodrigo Estrada fue imputado por homicidio agravado basándose en el teléfono prepago y el motivo documentado. Su juicio tardó 16 meses, con 19 audiencias, 4 peritos y 31 testigos. Fue condenado a 28 años de prisión. Durante el juicio,
La defensa presentó algo que la fiscalía no había incorporado: una transferencia de $8.000 desde una cuenta en Panamá hacia una billetera digital, 3 semanas antes de la muerte de Donald. La cuenta no tenía titulares identificables. El dinero desapareció en 48 horas. El tribunal consideró esa evidencia insuficiente. Rodrigo cumple condena en Bellavista. Valeria retomó su Instagram 4 meses después. Su primer video tuvo 900.000 reproducciones en 2 días. No habló del caso, nunca lo ha hecho. La mujer, que se llamó Jennifer Ríos, nunca fue encontrada. ¿Quién contrató a la mujer que se hizo llamar Jennifer? ¿Quién transfirió los $8.000 desde Panamá? ¿Quién sabía exactamente el piso del apartamento, el horario del gimnasio de Donald y el momento preciso en que Valeria estaría sola? Ferreira cerró su participación con esas 3 preguntas sin respuesta, anotadas en la última página del expediente y subrayadas 2 veces. En este trabajo hay casos que se cierran y casos que simplemente dejan de investigarse. No siempre es lo mismo. Lo que sí es cierto es esto: Donald Marsh llegó a Medellín creyendo que era el que movía las piezas. Alguien que lo conocía desde antes, con cuentas pendientes que ningún tribunal logró rastrear hasta el final, usó ese viaje con una precisión que todavía no tiene nombre en el expediente. Y una influencer del barrio Buenos Aires quedó en el medio de todo eso, sin haber pedido estar ahí, pagando un precio que todavía carga, con una causa abierta que la fiscalía puede reactivar si aparece nueva evidencia en cualquier momento. Si llegaste hasta aquí, sos de los que realmente les apasionan estas historias. Suscríbete al canal, deja tu like y nos vemos en el próximo caso. Porque créeme, el que viene es todavía peor. Algunos llegan a Colombia buscando una segunda vida. Pocos calculan que alguien ya les estaba contando los días.